¿Se han dado cuenta qué difícil me lo ha puesto Javier? O sea, yo tengo que cerrar el acto. Es una cosa tremenda. Además, con mi mujer aquí enfrente, como meta la pata, esta noche duermo en el baño. Muy bien, pues yo tengo un cariño muy especial a Cantabria. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía 16 años, mis padres me mandaron a un colegio donde tú, Javier, también estuviste, que es en el patronato de Santoña, de Virgen del Puerto. Y hoy que nos ha hablado una maestra, debería ser la profesión mejor pagada, mejor remunerada, mejor tratada y más prestigiada. Eso pasa en los países nórdicos, como tú sabes, y por eso tienen los resultados que tienen. Pues tuve la suerte de tener un profesor, no sé si lo tuviste tú, que se llamaba Eisman. Eisman era el profesor de filosofía, cuando entonces había clases de filosofía y nos hacían, a los jóvenes, nos hacían leer libros, ¿no? Y ese profesor marcó toda mi vida. También marcó toda mi vida un maestro, en este caso un maestro, don Indalecio, cuando yo vivía en el desierto. Qué importante. Me ha gustado mucho tu intervención. Entonces, ¿cómo puedo yo cerrar un acto después de ver a los cántabros hablando como hoy es tan raro escuchar en la política española? Es decir, unos señores y unas mujeres que ponen el corazón, la voluntad y la inteligencia y lo hacen una sola cosa. Pues lo tengo francamente difícil. Que puedo contar y limitarme, había escrito, hoy sí que me había escrito, porque me dijo Javier, tú repite más o menos lo que habías dicho en Madrid, no me acuerdo qué es lo que había dicho cuando abrimos y presentamos públicamente en Madrid, y entonces tuve que hacer memoria, ¿verdad, Mercedes? Madrugar, venga, esta vez me lo voy a escribir, ¿no? Pues no le voy a contar apenas nada de lo que he escrito. Simplemente decirle, yo soy empresario, tampoco he estado jamás en la política, ni me ha interesado la política, y ha sido uno de los grandes errores de mi vida. La política es la actividad más noble a la que se puede dedicar el ser humano. Unos directamente, otros participando en las instituciones, en el Parlamento, en el Senado, como han sido los casos que nos acompañan aquí de Javi y de Gary, que además han sido capaces de llevar coherencia, valentía, principios, mantenerse firmes y cuando ha llegado la hora de la verdad, renunciar a las prebendas del poder, al prestigio o al aparente prestigio del poder. Y bueno, pues como os iba diciendo, yo no lo había hecho. Y mi mujer, durante los años en que yo, pues hombre, era un buen padre más o menos, un buen marido, ¿verdad? Mercedes, no me dejes mal. Un buen marido, me ocupaba de mis negocios, de la cuenta de resultados, de que mis accionistas y yo mismo como accionista estuviéramos contentos. Pero la verdad es que la suerte del vecino o la suerte de mi ciudad o la suerte de mi patria, pues no me importaban demasiado, que ya otros están en ello y que lo arreglen y allá ellos, ¿no? Mientras en mi pequeño hábitat todo vaya bien, yo estoy conforme y contento. Y gracias y lo reconozco aquí delante de ella, mi mujer, yo empecé a ir a manifestaciones, empecé a movilizarme y conocí a un señor que se llama Benigno Blanco, que es otro de los promotores de este proyecto, que con su extraordinaria cabeza, su pasión por la libertad, su amor a la verdad y sobre todo su compromiso con las causas buenas y con ese lema que tiene él de hablar siempre bien de las cosas buenas, pues estuvimos durante unos años movilizando a la sociedad civil. Y ahí llegamos a la conclusión que nos ha contado hoy Javier, es decir, que desde la sociedad civil, por muchos manifiestos que firmemos, muchas manifestaciones y muchas plazas que llenemos, pues los políticos no nos hacen caso. Los españoles, sin embargo, hemos sido capaces de transformar nuestro país y hacer muchas cosas buenas. Y estos 40 últimos años son una muestra de ello. Al final del régimen franquista, pues los españoles generosos, muchos emprendedores y mucha gente se unió a pesar de sus criterios ideológicos diferentes y sus distintas procedencias y fueron capaces de pasar de un régimen autoritario a un régimen democrático y darse unas reglas de juego que nos han permitido tener una prosperidad económica, paz y concordia social. Pero ese régimen no lo podía prever todo el actual régimen y se ha convertido, alguno de vosotros lo habéis dicho, en una partitocracia, donde lo único que importa es la suerte de los partidos, la suerte del mantenimiento del pesebre y ya no las políticas públicas ya no se ocupan de las personas. Tenemos en un lado, podemos resumir, un grupo de personas, un grupo de políticos que son fundamentalmente inmovilistas,
que, como decía Ramón, la política la han reducido a pura economía, sin darse cuenta que cuando reduces la política a pura economía, incluso la propia política económica que haces termina pervirtiéndose, termina poniéndose al servicio de la propia partido, de la propia partitocracia y, por supuesto, de las entidades financieras nacionales e internacionales, que no son intrínsecamente malos. Es muy importante que haya un sistema financiero saneado, que haya buenos bancos, que haya muchos emprendedores y que haya grandes empresarios, pero como la situación ahora les beneficia, como les benefició a los empresarios catalanes durante estas últimas décadas el status quo que había mantenido, y ahora salen corriendo, tenían que haber reaccionado antes, ¿no? Luego hay los principios de este grupo inmovilista, por resumirlo mucho, es el estar, la política del estar, permanecer en el poder a costa de lo que sea y todo el tiempo posible. Luego viene otro grupo que sí se ha preocupado por las personas, sí que empezó generando una ilusión grande, porque se ocuparon de los desahuciados, de la precariedad laboral, del paro juvenil, de la pobreza infantil y de la pobreza en general en España, que por cierto sigue creciendo. Se ocuparon o pusieron el acento en todos estos problemas de las personas, pero que han terminado han terminado cristalizando en una política centrada en el odio, en ese maniqueísmo falaz y simplón de españoles buenos, españoles malos. Y luego hay un tercer grupo que es la política, una frase que le robé a Gary, que es la política del marketing, no del puro marketing. Estos no tienen el principio de este grupo de políticos, es el principio de no tener principios. Ayer era socialdemócrata, hoy sí liberal y mañana ya veremos, ¿no? Sin tener en cuenta que la ética es muy importante en política, porque hay un mínimo antropológico que hace que los hombres, el hombre de las cuevas de Altamira y los que estamos hoy sentados, coincidamos. Y como han reconocido, por cierto, los filósofos ideólogos de la propia izquierda, que ese mínimo antropológico está ahí y que eso es lo que salvará o siempre termina salvando al hombre, ¿no? Entonces, ese fue el motivo y esa fue la motivación de decir, bueno, pues, ¿qué podemos hacer en política contra el inmovilismo? Pues inteligencia creadora, es decir, tener la capacidad de ir al fondo de los problemas, ser, como dice Gary muchas veces, ser realistas. Es decir, vamos a ver, la economía de hoy, estamos sobre otra burbuja, el endeudamiento es tremendo, endeudamiento que además es egoísta, porque estamos endeudando a las próximas generaciones, a esta generación de jóvenes, como decía muy bien Tere, esta generación de jóvenes que la mitad están en el paro y la otra mitad en una precariedad laboral que clama al cielo, ¿no? Y además estamos cargando sobre sus espaldas una deuda que tendrán que pasar 2 o 3 generaciones para poder ser pagada. Esto si no falla, si en cualquier momento nos falla los ingresos extras por el turismo o la factura energética, una serie de cosas. Estamos sobre una especie de burbuja, sobre una mentira. Es decir, cuando tú la economía, todo lo centras en la economía y crees que el hombre y la sociedad se reduce a pura economía, pues termina pasando lo que ya nos ha pasado con la crisis que todavía estamos padeciendo y sufriendo. Contra la política del odio, pues la generosidad. Es decir, España, la política no se puede resolver desde una sola perspectiva. Hay que contar con todos, todos somos necesarios. Y en todos, y no existe el mal personificado en ninguna persona como no lo existe en ningún grupo político. En todos hay cosas buenas. Nosotros reconocemos de algunos partidos políticos que pueden estar en las antípodas, por lo menos desde el punto ideológico, nosotros que carecemos de ideología, y sin embargo reconocemos que hay políticas o que hay propuestas que pueden ser asumidas por nosotros, ¿no? Y luego, ante la política del marketing, oiga, mire, no se puede caminar, recordabais uno de vosotros, la Europa después de la Segunda Guerra Mundial, la Europa que se construyó, llevamos 70 años de paz, es decir, señores singulares, personas aisladas, uno en Alemania con Adenauer, Robert Schuman, De Gasperi el italiano, consiguieron crear una comunidad económica, primero con principios económicos, pero con las ideas y los principios clarísimos para terminar creando una comunidad política, una Europa unida, ¿no? No lo hemos logrado, esa Europa política todavía, pero mira, hoy quizás Cataluña, que es un problema grave que tenemos, pero Cataluña está haciendo que aflore a la superficie de la sociedad española, la política española, pues cosas que no teníamos en cuenta. Una es la capacidad de los españoles de responder, de reaccionar, y otro es lo importante que es ser europeo y lo importante que es aquello de original de aquellos 3 grandes que pusieron en marcha la Comunidad Económica Europea, ¿no?
Pero ya acabo, porque realmente no soy incapaz de tener ese espíritu cántabro que me tiene emocionado. Nosotros queremos recuperar nuestro futuro, los jóvenes porque les pertenece y los mayores porque no hay derecho que no heredemos a nuestros hijos la España que heredamos de nuestros padres y de nuestros abuelos. No, hoy no les estamos dando la misma España. Mis hijos no tienen las mismas oportunidades, la misma educación, la misma formación, las mismas posibilidades que yo tuve cuando era un joven, cuando me casé y cuando me convertí en un empresario. Y eso avanza para esa praxis política. Pensamos que es muy importante tener principios claros, realismo, espíritu de sacrificio, inteligencia política, buen humor y liderazgo. Aquí en Cantabria tenéis gentes, lo han demostrado, con principios claros, coherentes, valientes y con muy buen humor. Javier, es una suerte, es un honor estar aquí y me gustaría, lo hablamos tú y yo, nosotros queremos que el modelo que vais a crear aquí en Cantabria entre todos y entre todos los que consigáis convencer y se sumen a este proyecto sea el modelo que se replique en el resto de España. Muchas gracias y a por todas.